Y la honra de tu vida, como dice la oración. Amén. Dios ha sido bueno. Amén. Recuerdo las palabras de los israelitas en los tiempos antiguos que decían: de no haber estado Dios con nosotros, ¿quién hubiera sido que nuestros enemigos nos hubieran desaparecido? ¿Verdad? Y hasta el día de hoy los quieren exterminar, exterminio para ellos. Los quieren deshacer de la faz de la tierra, ¿verdad? Nosotros, hermanos, debemos de orar por el pueblo de Israel. No se olvide de orar por ellos. Oremos por el pueblo de Irán. Recuérdese que estamos en tiempos muy difíciles, en los cuales las palabras del Señor se están cumpliendo, ¿verdad? Pero le dije la otra vez, hermanos, que hay 3 peligros que vienen. Y uno es el engaño. Nosotros estamos viendo las guerras y los rumores de guerras. Pakistán ahora está bombardeando Afganistán, etcétera, etcétera. Hay un peligro nuclear entre ellos. La India ha hecho un pacto con Israel. 7 naciones judías, árabes han hecho un pacto con Israel, y la Escritura dice: cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. La iglesia debe de estar bien abiertos los ojos del entendimiento, los ojos del espíritu, porque vienen tiempos muy difíciles, hermanos, en los cuales usted y yo no nos imaginamos, ¿verdad? México está entrando en una crisis grandísima. Hay un debate en cuanto al juego del mundial. Hay muchos que dicen que no se debían de hacer. Yo creo con todo mi corazón que los enemigos de México, los mismos mexicanos, van a hacer un estrago en el primero o el último partido que vayan a celebrar en México. Yo le pido con todo mi corazón de que no vaya a suceder, pero presiento en mi corazón que algo terrible va a suceder. Muchas familias, niños, van a quedar, hermano, en un gran, profundo, sumergidos de un dolor grande. Ahora estamos viendo la guerra en Irán. Estados Unidos bombardeando a Irán, etcétera, etcétera. Irán respondiendo. Está amenazando con lanzar una bomba nuclear contra Israel. Ustedes dicen, no la tiene. Ellos quizás no, pero Bielorrusia sí, China sí, Rusia sí, y Corea sí, que son aliados del mal. Hoy en día iba a recoger a mi hija a la ciudad de Pander. Iba con Wilber y iba alabando al Señor. Y mientras le cantaba Espíritu y Espíritu, el Señor dice: ora por la iglesia, ora por mi pueblo Israel, porque vienen tiempos tan catastróficos, en los cuales muchos desearán congregarse y no habrá quien les predique ni quien les enseñe. Y es lamentable, hermano, que dentro de lo que es el conglomerado de la iglesia cristiana, muchos estamos fallando al Señor. Yo soy uno de ellos, y hoy en la mañana le decía: Señor, perdóname, perdóname. Porque las revelaciones que nos has dado nos las hemos guardado. ¿Y cuántas veces? Yo recuerdo que el último hermano aquí en este lugar me dijo: hermano, usted no se guarde lo que Dios le ha revelado, porque Dios lo va a llamar a cuentas. Cuando yo apenas tenía 15 años, una anciana en la iglesia puso sus manos sobre mí y mira, así te dice el Señor: serás maestro para que enseñes las verdades que has aprendido y las que son reveladas. Yo dije: ¿quién me va a creer? Y hasta el día de hoy, hermano, cuando yo me siento en este lugar, siempre pienso: hay hermanos que no creen la palabra del Señor. Hay hermanos que tienen preferitismos, quién enseña mejor y quién enseña bien. Hemos recibido insultos de hermanos que se llaman hermanos y nos tratan de hipócritas, sinvergüenzas, de viejos estúpidos, hasta de estúpidos, perdón por la expresión, pero lo hemos oído, alcanzado a oír. Y no es que nadie nos lo diga, es que el Espíritu de Dios nos lo hace ver. Y hermano, ese es el peligro, el engaño. Y luego estamos viendo que el Evangelio ha sido predicado a todas las criaturas, y a todas las razas y a todas las tribus. Ya no hay excusa, ¿verdad? Ya no hay excusa. Según las palabras proféticas de la Escritura y de los videntes de la humanidad, de los hombres que Dios le ha permitido darle una cierta revelación en cuanto a las verdades de la Escritura, pero que muchas veces nosotros no entendemos, estamos llegando a las conclusiones de que estaban dentro del margen de la voluntad de Dios, de una revelación. Una mujer reveló y dijo: cuando el hombre llegue como los peces del mar y llega a lo profundo del mar, entonces habrá gran catástrofe para los seres humanos.
Y ella misma dijo, cuando el hombre vuele más alto que los pájaros, entonces habrá catástrofe. Cuando venga un objeto volador que cruce los continentes y los cielos, vendrá gran catástrofe para los seres humanos. En el año de 1700 nadie le creyó. Hoy en día mucha gente no le cree. Pero los que seguimos la escritura y las profecías bíblicas, nos damos cuenta que ellos se referían a los submarinos, a los aviones de combate, a los misiles hipersónicos. Y un hermano que testificaba el otro día, nuestro hermano José, que no sabía leer ni escribir, él dijo, vendrán tiempos en que vendrán una infinidad de moscas y habrán grandes calamidades en los seres humanos y los ejércitos. Hoy en día usted no ve moscas, usted ve drones, ¿verdad? Pero de esa manera fue revelado. Le digo esto, siempre hago un paréntesis, pastor, para que la iglesia abra sus oídos espirituales. Dice la escritura, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón. También dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. También, cuando venía alabando al Señor, el Señor me habló y me dice, por favor, habla. Fíjese cómo el Señor, por Señor, habla. Que esencialmente que todos los que ministramos en el altar nos pongamos de cuentas con el Señor. Todos. No hay excepción. Hay congregaciones que son bien tough en sus reglamentos. Hay congregaciones, hermano, que parecen dictadores, pero que de alguna manera tienen razón, ¿verdad? Cuando usted encuentra, hermano, que los músicos no están afuera, están sentados enfrente. Porque ellos tienen que ser, entre el predicador y entre el músico, tiene que haber una relación espiritual, para que cuando se termine el Espíritu de Dios le revele a ese músico qué ministrar para que la iglesia sea ministrada. La iglesia no está siendo ministrada. Y estoy hablando, hermano, en tiempo en mega iglesias o en pequeñas iglesias, donde las mega iglesias ya no es un altar de adoración, sino que es, hermano, una plataforma de ¿qué? De entretenimientos. Donde los jóvenes y las jovencitas se exhiben, que cantan bien, tocan bien, pero menos adoran al Dios Todopoderoso. Son tiempos de engaños. Yo le digo esto, hermano, porque si no lo digo, el Señor me va a llamar a cuentas. Entonces el Señor me dijo, no importa quién se enoje, no importa si te crean o no te crean. Porque muchas veces, el pastor es testigo que muchas veces no decimos lo que Dios nos dice por cierto temor a ciertos individuos o personas. Soy una persona, hermano, que he tenido el privilegio de tener encuentros en los cuales usted y yo quizás no lo vamos a entender. Mi padre en una ocasión me dijo, nunca digas esto porque nadie te va a creer. Si lo dices al gobierno no te va a creer. Si le dices a los hermanos no te van a creer. Si le dices a tu madre no te lo va a creer. Guárdalo en tu corazón. El último momento en el cual viví, hace apenas algunos meses, mi esposa fue testiga, cuando unas 3 luces llegaron hasta la ventana de nuestra casa. Y empezaban a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y llegaban y casi tocaban la ventana. Y le dije a mi esposa, mira, ¿qué es eso? Es la presencia del Señor. Usted dirá, hermano, usted es alienígena. No, no. Ha sido contactado tampoco. En el desierto de Mojave, cuando mi rey tuvo un accidente y el hermano Andrés me prestó su carro, que el Señor le bendiga. Y yo iba para allá con mi esposa y miramos una luz bien iluminada a las 2 de la mañana que nos llevaba por todo el desierto de Mojave. Y mi esposa me decía, ¿eso qué es? Es la gloria de Dios. Porque sabe que nuestro hijo está gravemente herido. Él nos lleva su presencia. Son cosas, hermano, que usted y yo decimos, pero ¿por qué tiene esas experiencias? No es que seamos santos, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Pero hoy en día, hermano, le digo todas estas cosas porque la iglesia tiene que tener cuidado en el engaño en el cual hemos caído. Y también debemos de tener cuidado nosotros como siervos del Señor, como ministros del Señor, como que anhelamos un ministerio. Anhelar un ministerio es una grande responsabilidad para aquel que lo obtiene. Debe haber un cambio radical en su vida espiritual y en su vida personal. Entonces usted me dirá, hermano, usted ya puede dar buenos consejos, ¿por qué no puede dar malos ejemplos, verdad? Vivimos tiempos difíciles. Entonces yo le dije al Señor, Señor, perdóname. Espero que me des unos años más de vida para poder enseñar las cosas que tú nos has revelado. Y hablando acerca de eso, entonces el Señor me llevó a lo que el pastor leyó hoy día. Voy a repetir, 1 Corintios capítulo 11.
La iglesia, hermanos, debe de estar consciente. Si queremos un avivamiento, tenemos que esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero apenas son las 8 de la noche y ya nos queremos ir. Yo recuerdo en la antigüedad que estábamos en los años 2000, íbamos, ahí está nuestra hermana Vilma de testigo, íbamos hasta las 2, 3 de la mañana y nosotros en la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Para qué? Para fortalecernos, porque venían tiempos difíciles. Y en esos tiempos difíciles, personalmente hablando, el Señor nos dio la fuerza y la fortaleza para poder seguir adelante. Y el Señor también puso personas que estuvieran al lado nuestro para poder levantarnos como buenas, decía un hermano, como buenas muletas, como buenas ayudas, para que no decayéramos en nuestro espíritu. Es tiempo, hermano, que la iglesia se levante y que nuestros músicos se levanten y digan, un momento. Es bueno las redes sociales, pero no se esclavicen en ellas. ¿Se da cuenta usted? Entonces, en 1 Corintios, capítulo 11, vamos a ver un pasaje, hermano, que el Espíritu del Señor me llevó. Y yo canto, como decía el pastor, yo canto a mi manera, ¿verdad? Pero yo voy cantando, alabando al Señor. Y le digo mientras cantaba, Espíritu y Espíritu, desciende como un fuego. El Espíritu del Señor, mire, pues habla. Que de servirme, sírvame. Pero habla de la iglesia, que se preparen, porque el tiempo está muy cerca de venir. Según los escatólogos y teólogos de los últimos tiempos y algunos videntes y profetas, están casi seguros de que para el año 2028 empieza la catástrofe más grande que viene sobre la faz de la tierra, porque vamos a empezar a vivir tiempos de gracia. ¿Se da cuenta? Algunos otros hermanos han recibido la revelación que desde el 2028 al 30 la iglesia va a sufrir uno de los grandes avivamientos que nunca más se ha visto. Es probable que los 144,000 ya estén presentes, van a ser sellados. Y últimamente estamos viendo jóvenes judíos alabar al Dios Todopoderoso con toda la autoridad que ellos tienen, que Dios les ha dado. Y son jovencitos y adoran a Dios. Oh, Adonai. Y eso, hermano, me gozo, porque el Señor no retracta su palabra. Primera de Corintios dice, porque estamos en uno de los eventos más maravillosos que el Señor estipuló a la iglesia del Señor. No hay ninguna otra fiesta que el Señor haya dejado para nosotros que este momento tan maravilloso que se le llama comunión. Diga comunión. Dice en el versículo 24 de 1 Corintios. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad. Escuche bien, por favor. Comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto que en memoria de mí. Quizás como buenos estudiantes de la palabra y del idioma, digamos, podemos decir que es una metáfora, podemos decir que es una hipérbole, o podemos decir, hermano, que es hasta una fábula. Él estaba hablando de su cuerpo, ¿verdad que sí? En ese momento, Él está diciendo a sus discípulos, cómalo porque este es mi cuerpo, que por vosotros es que, diga, partido. Diga, partido. Se le va quedando, ¿verdad? Por favor, yo quiero que vaya ahí. Y luego dice, así mismo también tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de qué? De mí. Recuerde que este es el pasaje de Mateo también, ¿verdad? Donde el Señor reúne, hermano, a sus discípulos. Y está en la última cena. Es maravilloso. Digo, la cena es la comunión de los unos con los otros. Es comunión. Si lo hablamos en cultura, es la comunión entre hermanos, la comunión entre amigos, la comunión entre hijos, hijas y padres. Entonces, hermano, cuando habla de comunión, está hablando de una familia en totalidad, en su totalidad, para obtener, hermano, la bendición del Señor Dios Todopoderoso. Entonces, ahí es donde el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es estar los hermanos juntos, pero no solo en el Espíritu, no solo en la iglesia, sino que en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Está hablando de la comunión los unos con los otros. Miren qué maravilla, ¿verdad? Y hay palabras, hermano, ahí que nos han llamado la atención, como lo que es el
pacto que he hecho con ustedes. Esta es la sangre del nuevo pacto. Pero también dice, esta es mi carne que por vosotros es que partida. Es ahora, hermano, ¿qué es lo que el Espíritu del Señor nos quiere enseñar? ¿O a dónde nos va a llevar el Espíritu del Señor ahora? Hoy, hermano, creo que aquí vamos a salir hasta las 12 de la noche. No se preocupe. Yo le decía a hermana Sandra ayer que cuando mi suegro empezaba a hablar no había quien nos parara, y eran las 5 de la mañana y ya seguía hablando. Pero eso nos ha ayudado a nosotros ahora para entender las profecías de la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces nosotros encontramos la palabra pacto, ¿verdad que sí? Mi pacto. Para comprender la palabra pacto, vamos a irnos desde el principio de la creación del hombre, en el cual, después de la caída, Dios hace un pacto con un derramamiento de sangre, el Cordero, ¿verdad? En el vocablo del Señor Jesús, que algunos teólogos y teólogos afirman que él hablaba el arameo o el antiguo hebreo, el significado pacto es manifestarse. Escuche bien, por favor. Él dice, este es mi cuerpo, ¿verdad que sí? Este soy yo. En el vocablo de Dios es manifestarse, dándose a conocer, identificarse. ¿Con qué se da a conocer y con qué se identifica Jesús en ese momento del nuevo pacto? Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Verdad que sí? Entre los malignos fue déjeme parafrasearlo así, entre la gente, hermano, indeseable fue en su muerte. O sea, entre los ladrones. Pero con los ricos su sepultura. Jesús se está identificando ahora. Yo voy a hacer este pacto porque yo soy de quien el profeta Isaías está hablando. Se está manifestando. Se está dando a conocer. Se está identificando. Pero también dice comer. ¿Verdad que sí? También la palabra pacto significa dar o proveer de comer. Maestro, dicen los discípulos, ¿verdad? Ya es tarde. Diles que vayan a comprar qué comer en las aldeas alrededor. Dice, denle ustedes de comer. Dicen, pero ¿cómo? Dijo Judas, ni 300 denarios alcanzaría para dar de comer. Haga de cuenta unos, bueno, no vamos a hacer cuentas, pero haga de cuenta unos $30,000, pues para dar de comer a 7,000, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Sin contar mujeres y niños. ¿Se dan cuenta? Por eso algunos teólogos, según lo que dicen, que recogieron 12 cestas de canastas de pan, no es solo, hermano, por las 12 tribus de Israel y por los 12 discípulos, sino porque dentro de ellos había una cantidad aproximada de 12,000 personas. Diga una cantidad aproximada, ¿verdad? Entonces él dice, dad de comer. Entonces Jesús dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que come de mi cuerpo tenía vida eterna. Dale de comer. También habla de escoger. Ese es el pacto. Jesús dice, yo os elegí a vosotros y no vosotros me elegisteis a mí. Porque yo os he amado primero, por eso ustedes me aman a mí. Ese es el pacto. En el vocablo hebreo, arameo, antiguo. Eso quiere, cuando Jesús les está dando un pacto, los discípulos entendieron perfectamente de qué les estaba hablando. Nosotros cuando nos hablan del pacto, ¿y qué hace eso? ¿Verdad? Bien. También habla, hermano, acerca de el pacto es en el sentido cortante. Y ahí es donde voy. Jesús dice, este es mi cuerpo que por vosotros es que partido. Entonces, el pacto en el vocablo de ellos contiene la palabra cortante. ¿Y qué es eso? Es hacerse una incisión o herida en una parte del cuerpo para hacer un pacto. Su hermano nos estaba enseñando el otro día de la circuncisión. Es el pacto que Dios hace con Moisés, ¿verdad que sí? Pero Moisésito no obedeció al pacto que Dios le hizo. Y de repente los encuentra y aparece el Señor y le dice, sé para su esposa. Y dice que agarra un instrumento y corta el prepucio de sus hijos y dice, de verdad tú me eres un hombre de sangre.
derramamiento de sangre. Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Esto es lo que significa pacto. También significa, el pacto se efectuaba posando o caminando en medio de pedazos de carne. Ese es el pacto. Entonces, por eso cuando Jesús habla a sus discípulos, dice, yo voy a hacer un pacto con usted. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que te vas a despedazar para que nosotros podamos pasar en medio de tus pedazos de carne? Pero es que es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Miren qué maravilla. Está conmigo, ¿verdad? No se va a dormir. Miren qué maravilla, ¿verdad? Y ellos están entendiendo el vocablo que Jesús les está hablando en su tiempo. Y ahora nosotros tenemos que entenderlo en nuestro tiempo también. Entonces, ellos están atentos a lo que el Señor les está diciendo. Porque primero en la cena les está diciendo, ustedes son mis, ya no los voy a llamar siervos, son mis siervos, pero ya no los voy a llamar siervos. En la cena, en la última. Ahora ya son mis amigos. ¿Ve? Porque la Escritura dice que el que encuentra un amigo ha encontrado un ¿qué? Hermano. Yo me pregunto, ¿qué tan amigos somos nosotros entre la congregación? Eso es terrible, ¿verdad? Y era muy bueno, pero de último les dice, ya no los llamaré amigos, sino que los voy a llamar hermanos, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Miren qué maravilla. Esa es la comunión, el pacto que Cristo está hablando con sus discípulos. Está hablando en el vocablo antiguo, fíjese bien, de caminar entre pedazos de carne. ¿Se da cuenta? Usted recuerda, hermano, que para que Dios se agradara de un sacrificio tenía que haber derramamiento de sangre de corderos o de animales, ¿verdad? O de bueyes, o de la vaca roja. Entonces es un desafío, hermano, descomunal. Hay 450 profetas de Baal y encuentran a un solo profeta de Dios y él les da la condición: despedacen, hagan pedazos los bueyes y traigan el sacrificio. Y dice la Escritura que ellos, sabiendo del pacto, ¿qué es lo que hacían los sacerdotes de Baal? Dice que se cortaban el cuerpo y gritaban y clamaban. Y Elías le decía, grítenle más porque a lo mejor está de viaje o está durmiendo o quizás es sordo, ¿verdad? Grítenle más. Pero cuando un sacrificio viene de un corazón agradecido, de un hombre, hermano, que a pesar de sus pasiones se abstenía, hermano, de las cosas mundanas, cuando eso es presentado, cuando un hombre de Dios presenta un sacrificio de verdad, en el sacrificio nosotros dice que presentemos pues nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Es terrible, hermano, hacer un pacto con el Señor. Usted ya sabe el final, ¿verdad? Dios responde a la oración y al clamor de Elías, aunque después tuvo miedo. Cristo también lo hizo. Esta es que mi cuerpo, que vosotros es partido. Ahora, en el vocablo griego, porque hay que explicarlo, en el vocablo griego, pacto significa prometer. ¿Qué es lo que prometió el Señor Jesús? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy pues a preparar una para que donde yo esté, ustedes también estén. Marta, Marta, ¿acaso no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Verdad que sí? Porque el que cree en mí no está muerto, sino que vivirá para siempre. Esto es una gran verdad, hermano. Es la verdad más maravillosa que nosotros podemos escuchar. Prometer, hacer una promesa que no se puede revocar. Ese es pacto. Por eso Eclesiastés dice, cuando fueres a la casa de Dios, no se apresure vuestra boca a proferir una promesa delante de Dios, ¿verdad? Que no sea que prometas
y no puedas cumplir. Yo te prometo, mira, Señor, si salvas a mi hijo, mira, te prometo servirte. Mira, si me das un buen negocio, yo prometo estar. El Señor les da todo lo que le piden. Y después, hermano, oh, Señor, ¿para qué voy a ir? No, el Señor sabe, sí, porque sabe, tú le prometiste. Muchos de nosotros cuando cruzamos la frontera decíamos, si me permites cruzar la frontera, entonces yo te voy a servir. Y muchos hombres y mujeres han testificado de cuando cruzaron, le pidieron al Señor que hiciera ciegos a los oficiales de inmigración y pasaron enfrente de ellos. Y cuando vinieron al principio se congregaban y hoy en día brillan por su ausencia. Porque ya se pueden comprar el mejor vehículo, porque ya tienen casa, porque ya se olvidaron que venían allá pidiendo comida por todo el territorio mexicano. ¿Se da cuenta? Malagradecidos, hermano. Y no es porque estemos juzgando a nadie, es que debemos de entender la palabra concreta, pacto, promesa. Y en lo que se refiere a Dios, hacia el hombre, una promesa, un pacto, es que el hombre sea que obediente. A Saúl le dijeron que él iba a ser el rey de Israel, ¿verdad? Pero tenía que andar en sus mandamientos. Pero Saúl desobedeció a la voz de Dios a través del profeta Samuel. Y entonces Samuel le dice, ¿qué es mejor? Ofrecer animales engordados y sacrificios que obedecer a Dios. Por cuanto desobedeciste, tu reino te será quitado y dado a tu prójimo. ¿Se da cuenta usted? Eso es en cuanto a el Señor. Uno de los ejemplos de obediencia, hermano, hablando humanamente del hombre, lo encontramos en Abraham. Abraham, el Señor le prometió darle un hijo y se lo dio a Isaac. Y luego, después de cierto tiempo, Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo a Isaac y ofrécemelo en sacrificio. Aclaro, Dios nunca ha aceptado ni aceptará jamás un sacrificio humano. Nunca. Porque Él, hermano, ama las almas. Él no es un Dios de carne, de la sangre humana. Él ama la raza humana. Algún teólogo o algún estudioso de la Escritura me dijo, yo le demuestro por la Biblia que hubo un hombre que ofreció a su hija en sacrificio y la sacrificó. Y luego así, la degolló, la mató. ¿Qué hizo entonces este varón, verdad? Yo creo que dijo, la primera persona que salga después de que tú me des la victoria a estos enemigos de Israel, la primera persona que salga a recibirme, la voy a sacrificar. Y resulta que salió su única hija. Eso no falló el pacto. Bien. Escuche bien. Abraham obedeció a Dios en el sacrificio y Dios le proveyó. Cuando tú le obedeces a Dios, cuando yo le obedezco a Dios, Dios provee. Pero allí, Él es mi proveedor. Ese es el vocablo griego. Le voy a aclarar entonces por qué Dios no acepta el sacrificio de sus manos, para que usted vea que a la hija de este varón no fue sacrificada. Cuando la Biblia dice que él sacrificó a su hija, es porque en el tiempo antiguo y hasta el tiempo de hoy hay muchas mujeres que si no se casan, ¿verdad? Para ellas, hermano, es un sacrificio no casarse. En el tiempo antiguo, una mujer que no se casara se decía que era indigna y por eso tenía que sufrir la afrenta. Por eso la muchacha dijo, Padre, cumple tu promesa y déjame ir con mis amigas a llorar mi virginidad y haz conmigo lo que tú quieras. Pero Pablo lo aclara y lo dice, si alguno ha decidido mantener a su hija virgen y no hará el matrimonio, tampoco peca. Entonces lo que sacrificó es la virginidad de su hija a no tener descendencia. Era su única hija. ¿Qué sacrificó a ella? ¿Qué fue lo que sacrificó a este varón? Su descendencia. Ya no había más descendencia. Muerto él, muerta la madre, muerta la hija, se acabó la descendencia de este varón. Es un sacrificio para esos tiempos de gran agravio para una familia de esos tiempos. Hoy en día no. Pacto, la obediencia, también en el griego significa separar. Diga, separamiento. Jesús nos separó, ¿correcto o no correcto? La Escritura dice claramente que Él
nos compró con su preciosa sangre y nos separó siendo reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Es por su sangre. Es por lo que estamos haciendo ahora, por el pacto de su sangre. También significa repartir. El pacto, que es lo que Cristo ha repartido para nosotros, las riquezas celestiales. También ha repartido su herencia. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Él ha repartido para nosotros la vida eterna. También significa convenio. Vamos a convenir. Significa un legado. ¿Cuál es el legado que Él nos dejó? Su palabra, su doctrina, su amor, su misericordia, su bondad. Bendito sea el nombre de Dios. Denle palmas de alabanza a Él. Significa testador o fiador. Hacerse cargo de qué? De las deudas. En la cruz del Calvario dijo: consumado es. Aleluya. Aquí se acabó toda la deuda de aquel que cree en Él. ¿Verdad que sí? Consumado es. Y significa contrato. En este aspecto el contrato es el contrato, si podemos decirlo, matrimonial, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, se casan y a los pocos tiempos se vuelven a divorciar. Toman el matrimonio a la ligera. Pero hablando de la iglesia, en el mundo eso es correcto, pero dentro de la iglesia, hermano, hay muchas personas. Por eso es de que la Escritura nos enseña que los jovencitos y jovencitas que están en el aspecto del matrimonio que tienen que tener mucho cuidado y pedirle al Señor que les dé a los jóvenes, a los varones. Dice la Escritura que el que halló esposa encontró la benevolencia de Jehová. ¿Por qué? Porque la madre de la mujer dice: sin duda que hay muchas mujeres en el mundo, pero esposa solo una. Y lo mismo, hay muchos hombres en el mundo, pero hay un solo esposo. Ora al Señor para que te lo dé. No así como aquel hermano que dijo: Señor, tú me lo diste, pero ahora te lo llevas y te lo mando, ¿verdad? Bien. También significa testamento. O sea, en el testamento vamos a declarar quiénes son nuestros herederos, ¿verdad? Los hombres y las mujeres que tienen sus vehículos, sus casas, ya deben estar preparados y no esperar que la muerte se los lleve, ¿verdad? Porque después va a haber problemas entre los hijos. Ya deben de saber: a fulano le dejo la escoba, al otro fulano le dejo el asadón, a otro le dejo un machete. Bueno, estamos en Estados Unidos. Entonces diga: a uno le dejo el Tesla, al otro el Cybertruck, al otro el jet privado, al otro la mansión, etc. Testamento. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dejado a nosotros, hermanos, en su sangre? ¿Acaso nos ha dejado un testamento verídico delante del Padre para que seamos herederos de su gracia, de su bondad y de su amor? ¿Verdad que sí? Somos herederos de su gracia. Darle palmas de alabanza al que vive y permanece para siempre. Pacto, derramamiento de sangre, partidura entre pedazos de carne. ¿Dónde empezó este pacto? ¿A dónde, hermano? El Señor está hablando de este pacto que le está haciendo en su sangre, simbolizando el vino simbolizando su sangre y el pan simbolizando su cuerpo. ¿Dónde empezó? En la Santa Cena. Vayan y prepárenme la última cena del Señor. Ahí voy a estar con ustedes. Hay una grande enseñanza mística, religiosa, espiritual en este evento maravilloso en el cual usted y yo debemos de tener mucho cuidado. Hay mucha gente que no discierne el cuerpo del Señor y toma la Santa Cena. Acepta hoy al Señor y ya la quiere tomar. Be careful. No, hermano, no sea legalista, no sea ya aceptar. No, hay pasos que tiene que hacer. Y por eso mucha gente se enferma y mucha gente espiritualmente hablando se muere. Aquí en esta congregación vino una jovencita un día, reconcilió con el Señor, y cuando mi esposa y yo repartimos la Santa Cena, pues pasamos de largo, y se quejó con la persona que la trajo. Entonces esta muchacha me llamó, me dice: mire, hermano, fíjese que esto y esto pasó. Ya fui y tuve que explicarle la razón por la cual ella no debería. Dije: no debería. Si la quiere tomar, que la tome, va bajo su responsabilidad. ¿Y qué es lo que pasa? La Escritura dice que muchos están fríos, muchos duermen,
Y muchos están enfermos. Hay mucha gente que toma la Santa Cena indignamente del Señor sin discernir lo que Cristo ha hecho en su vida. Hay pasos que debe de seguir. Hay congregaciones donde no permiten a las personas que aceptan hoy y tomen la Santa Cena hasta que se bauticen. ¿Ve? Y hay otros más estrictos hasta que no sean miembros de la iglesia. ¿Te das cuenta? Hay hermanos muy legalistas. No, es que son normas que ellos van viendo a través de la Escritura, ¿verdad? Pero mi hermano, entonces si acaba de aceptar, no la debe tomar, pues si la quiere tomar, que la tome bajo su responsabilidad. No que el pastor es la culpa, no, no. Máxime si usted dice, hermano, dele, ya aceptó al Señor. Usted es el responsable de eso. ¿Por qué? ¿Dónde empezó, hermano, el pacto? Empezó en la Santa Cena, en el momento místico en que les está hablando del cuerpo y de la sangre. Pero continúa, hermano, en el pretorio de Pilatos. Continúa, hermano, en lo que le han llegado a llamar la Vía Dolorosa, donde, hermano, su cuerpo literalmente fue rasgado por usted y por mí. Donde su cabeza, hermano, fue traspasada por unas espinas tan dolorosas que los científicos han llegado a determinar que son las espinas más venenosas que pueden penetrar en el cerebro del ser humano. Esto lo sufrió Jesús por usted y por mí. Cada latigazo que le daban a su espalda, completamente era partida su carne. Y luego le arrancaban su barba. Lo que dice Isaías es que le arrancaban su barba y quedó desfigurado su rostro, tanto que lo deseaban ver como él era. Como el cantar los cantares decía, oh, tú eres señalado entre 10,000, no hay otro más hermoso que tú. Ahora ya no es su hermosura. Ahora, hermano, es su fealdad, su sangre derramada por... Arránquese usted el vello. A ver, hermanas, usted que se depila las cejas. Y hay hombres también así, metrosexuales, ¿verdad? Así le llaman, ¿verdad? Qué dolor, ¿verdad? Algo. Y están con los ojos llorosos. Imagina usted a Jesús arrancándole el cabello, hermano, arrancándole la barba, latigazo tras latigazo, y así llega hasta el Gólgota y encuentran a un varón que le ayuda a llevar la cruz. No es porque él estuviera débil, él había sido fortalecido por el ángel cuando estaba orando en el monte del Getsemaní. Está ahí ahora y es el momento crítico donde hay 72,000 ángeles viendo el espectáculo de su comandante en jefe siendo lacerado, siendo objeteado, siendo, hermano, herido por usted y por mí. ¿Usted cree que Miguel no tenía, hermano, el deseo de empuñar su arma y arremeter contra todo el ejército romano y contra los judíos? Claro que sí. Pero el papá había dado la orden. No se metan ustedes. Ellos no se podían meter. Y estaban viendo a su Creador. Estaban viendo al que toda la gloria y la honra merecía en el cielo, donde le rendían pleitesía, honor y decirle, tú eres el Todopoderoso. Ahora lo estaban viendo derramando su sangre, su cuerpo lacerado por usted y por mí. Por eso alguien cantaba, en la cruz del Calvario fue clavado Jesús por mis culpas y pecados. Él murió en esa cruz. Ahí las mujeres lloraban y los hombres se alejaban, mujeres valientes que fueron las únicas que estuvieron en el momento de la crucifixión, mientras todos los hombres huyeron. Pero ¿sabe quién lloró más? ¿Sabe quién estaba más afligido que todos? En el mundo espiritual, el que estaba, hermano, derrotado era el diablo. Y todavía le decían, bájate de la cruz, bájate de la cruz. Todo eso lo hizo por usted y por mí. Es la gloria. Por eso el himnólogo dice, oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria tendré.
Y la promesa, y algún día, en vez de una cruz, aleluya, mi corona Jesús me dará. Vale la pena que usted y yo entremos a la presencia del Señor. Y ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Abrió su carne. Y ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, aleluya. Con alabanza, con gloria, con alegría, con júbilo, con danza, con gloria a su nombre, porque Él la merece. La culminación, hermano, del pacto del Señor fue en el cielo. Hebreos claramente dice que Él no entró al tabernáculo. Oh, Hebreos. Nos da, hermano, la descripción correcta del tabernáculo y del templo salomónico. Nos da, hermano, los utensilios y nos da los sacrificios y toda la clase que se hacía ahí. Pero ahora dice la escritura ahí que Cristo no entró al tabernáculo hecho de manos. Aunque Dios había dado la orden, las dimensiones de todo como se debía hacer, los colores, las piezas de oro, de plata, todo. Pero ahora Cristo no se presenta en ese tabernáculo ni en el templo. Él se presenta en el cielo mismo, la culminación del nuevo pacto. Y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, diciendo: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita aquello primero y establece esto último. Bendito sea el nombre del Señor. Y la revelación del Salmo 24 dice: aleluya. Nuestro hermano Enoch habla acerca de puertas y puertas y puertas en el cielo. Cuando nosotros miramos, la escritura dice: abrieron puertas eternas. Abrirse. Y alzaos sus puertas eternas. Y entrará el Rey de la gloria. Y los ángeles a un lado y a otro lado gritan: ¿quién es el Rey de la gloria? ¿Quién es? Hermano, por la visión, por el testimonio. Déjenme decirle esto antes de concluir. Los vigilantes, los 200 ángeles que dejaron su dignidad y vinieron, hermano, a mezclarse con las mujeres de la tierra e hicieron, hermano, una generación híbrida. Ellos mismos buscaban quien les redimiera de su maldad. Llegaron con Enoch, a quien le pusieron el ángel de la paz, y dijeron: Enoch, intercede por nosotros delante de Dios. La respuesta del Todopoderoso es que no nos iba a perdonar. Pero cuando Cristo llegó allá y llevó su sangre, le dijo: Padre, aquí estoy yo. Entonces todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, por su gracia y por su amor, somos redimidos por su sangre. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea toda la gloria. ¿Mire usted la imagen celestial? Ángeles a un lado y a otro lado, querubines, arcángeles y serafines, todo lo creado, aleluya, todo lo creado, todo. Y dice Juan que él lo vio todo, y él lloraba, y él dijo: no hay ninguno digno. Y el ángel le dijo: no llores, Juan, el león de la tribu de Judá, de la tribu de Judá, Él ha vencido. Y Él es digno de tomar la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Oh, gloria a su nombre. Ahora usted y yo podemos entrar al lugar santísimo y pedirle al Todopoderoso y pedirle al Espíritu Santo del Señor: Espíritu y Espíritu, desciende como un fuego. Póngase de pie. Como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Porque es por su sangre que usted y yo tenemos el privilegio de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y poder cantarle aleluya. Levante sus manos.
Gloria, aleluya. Santo. Perdónanos, papá. Perdónanos, Jesús, porque hemos tenido un poco tu sacrificio. Porque hemos fallado ese pacto que tú hiciste con nosotros. Perdónanos. Perdónanos, oh Dios, por favor. Porque de alguna manera te hemos fallado. Tu palabra dice claramente que algunos hemos tenido por inmunda tu sangre. Es por tu sangre, Señor. Es por tu sangre que nos has perdonado. Oh, papá bendito. Pon tu Santo Espíritu en nuestra vida. Que nos redarguya de todo lo malo que hay en nosotros. Y podamos entender y comprender que estamos en los últimos tiempos. Tiempos de angustia, tiempos de dolor, tiempos de tribulación. Pero tu palabra nos enseña claramente que por tu sangre tú nos has guardado. Tú nos librarás del día de la hora de la prueba. Pero perdónanos. Ayúdanos. Fortalécenos. Suministranos con tu Santo Espíritu, aleluya. Para que podamos hacer lo que tu palabra nos enseña. Traer sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen tu poderoso nombre. Levante sus manos y levante su corazón. Y que nuestros hermanos están alistándose para que el Espíritu del Señor los guíe y podamos ser ministrados en esta tarde, hermano. Necesitamos la administración del Espíritu. Necesitamos la unción de tu Espíritu. Oh, muévete en este lugar, Señor. Que tu Espíritu fluya en nosotros. De tu gloria, Señor. El Espíritu del Señor está ministrando en tu corazón. El Espíritu del Señor sabe que necesitas más y más de Él. Tú que me ves, tú que me escuchas, deja que el Dios Todopoderoso por su Santo Espíritu oh, gloria, con ese suave espíritu. Raya veré, que la raya veré. Aquí está tu pueblo, Señor. Reconociendo una vez más que solamente tú eres el dador de la vida. Nos has dado el privilegio de ser reyes y sacerdotes para la gloria de tu nombre. Oh, Espíritu, muévete en este lugar. Vamos, hermanos, deje que el Espíritu de Dios fluya en su vida. Santo. Gloria, aleluya. Y gloria, aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a ti, Señor.
exaltamos, Cristo te exaltamos, Cristo te exaltamos. Gloria a ti, Señor. Alguien dice conmigo, Señor, creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en su cuerpo que fue partido por nosotros y su sangre derramada para redimirnos del poder del pecado. Gracias por esas bendiciones que hoy pudimos escuchar y recordar, que son parte de este nuevo pacto establecido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando damos un aplauso al Señor, díganle muchas gracias. Gracias. Ahora, Señor, llévanos con bien. Concede, Señor, esta noche el descanso, el reposo. El día de mañana tu bendición acompañe a los jóvenes que van a la escuela, a los que van a sus trabajos, a sus hermanos adultos que salen también a sus lugares de trabajo. Guárdales, bendice la obra de sus manos y líbranos de todo mal. Decimos amén y gloria sea al Señor nuestro Dios. Así quedamos despedidos. Invitamos para que nos acompañe un tiempo aquí en el patio y donde están aquí las mesas. Hoy tenemos un tiempo de coinonía, participamos de algunos alimentos, así que acompáñenos un momentito más. Bendiciones, hermanos, y recuerda el día miércoles 7:30 a las 9 de la noche, también la reunión en este lugar. Amén y amén.